Buenos días, jóvenes. La clase de ahora tiene dos componentes: clamidiasis urogenital y vaginosis bacteriana. Entonces, ya hablé con el licenciado. Por el tiempo, solo le voy a dar lo que concierne a clamidiosis o clamidiasis, y ustedes van a organizarse como quieren que les dé la segunda parte, porque lo que el licenciado me decía que se puede dar en línea, fuera de horario laboral, si ustedes quieren. Entonces, me dicen en qué momento, ¿verdad?, ustedes disponen de un tiempo para que puedan recibir esta segunda parte. Bueno, vamos a ver ahora este tema, que ustedes lo pueden buscar. Bueno, recordar siempre lo de la microbiología y revisar pues otros textos, artículos, la medicina interna, trabajos que aparecen en las páginas web, ¿verdad?, de estas pruebas que hacen pues con otro tipo de tecnología, porque vamos a hablar en el caso de la clamidiasis, que no se habla de cultivo, como acaban de ver con la Neisseria gonorrea, no se habla de un examen directo así sencillo, no, que son pruebas más complicadas. Entonces veamos los objetivos de la primera parte de la clase. Vamos a recordar un poquito, así breve, lo de las clamidias. En algunos textos pueden encontrar que son cocos o son bacilos. No, son células esféricas. ¿Son gram positivas o gram negativas? No se tiñen con gram. Tienen esa particularidad. Algunos textos refieren de que no existe el peptidoglicán, aunque están los genes para que lo pueda producir. Y en otros libros dice de que hay una capa de peptidoglicán, pero bien sencilla. ¿Tiene el lipopolisacárido endotoxina? Sí, porque es una bacteria gram negativa, aunque la endotoxina en este caso tiene una débil actividad. Pues ya vamos a recordar algunos contenidos de las generalidades de las clamidias. Pero lo que nos interesa es hablar de la patogenia, ¿verdad?, de la transmisión, de la parte clínica, la patología, ¿verdad?, cuáles son las enfermedades que están involucradas, los métodos de diagnóstico, un poco de epidemiología y control. Entonces vamos a hablar en primer lugar pues de lo que son las clamidias. Bueno, aquí tenemos que dentro del grupo de enfermedades de transmisión sexual tenemos la clamidiasis, y en otro momento, en otro día, vamos a ver la vaginosis bacteriana. La clamidiasis, sí, hablando de infecciones de transmisión sexual, la que se da a nivel de los genitales, sí es de transmisión sexual. Porque les voy a mencionar un poco del tracoma, pero el tracoma no es de transmisión sexual, en el caso de las clamidias. Y en la vaginosis bacteriana, bueno, cuando veamos la clase y ustedes lean las referencias, más que todo se asocia como un desbalance de la flora de la microbiota vaginal, porque son las mujeres las mayormente afectadas. Entonces se cuestiona si es enfermedad de transmisión sexual o no, pero más que todo es un desequilibrio de la microbiota que existe en ese sitio anatómico, porque hay muchos factores ahí que pueden incidir. Entonces veamos, en el caso de las enfermedades de transmisión sexual, se pueden diagnosticar basado en los agentes etiológicos, como lo acaban de ver en la Neisseria gonorrea, ¿verdad? El cultivo, el examen directo, otras pruebas adicionales. Pero algunos que están involucrados dentro de este grupo, por ejemplo, las candidiasis, las tricomoniasis, los herpesvirus, papilomavirus, vean que el diagnóstico no es sencillo, ¿verdad? Como hacer una secreción uretral y hacer un GRAM, no es tan sencillo. Entonces algunas se pueden diagnosticar basados en la clínica, porque mientras se aísla el microorganismo o se ve qué técnica es la recomendable para hacer un diagnóstico, habrá que dar un tratamiento. Y muchas, como en el caso de la clamidiasis genital, urogenital, algunas personas son asintomáticas, y cuando llegan a la clínica para que les den el tratamiento, ya la enfermedad se resolvió sin tratamiento. En algunos casos puede evolucionar a cuadros más severos y producir secuelas irreversibles. Entonces, en lo que se busca del agente etiológico, pues,
se hace un acompañamiento de los síndromes clínicos, ¿verdad? Basado en lo que el médico puede establecer una diferencia, si esta secreción endocervical corresponde o uretral corresponde a una gonorrea, o me parece que puede ser una tricomoniasis, una candidiasis, o la señora está o la joven en su periodo de ovulación, a la mitad del ciclo, y esta secreción es parte de lo normal, ¿verdad? O puede ser una vaginosis bacteriana. Entonces la clínica es bien importante en estos casos. El tiempo de espera no es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si se habla de pruebas para secuenciación, son rápidas, pero no está al alcance de todas las mayorías, ¿verdad? Entonces, el cultivo en las clamidias no es funcional, es engorroso, es excesivamente complicado, es de un costo elevado. Entonces, vean que las situaciones pueden variar de acuerdo al momento. Entonces, lo que se hace, se da tratamiento a los pacientes, en estos casos, basado en los síndromes clínicos y el conocimiento de los agentes causales que pueden ocasionar determinada patología. Y así pues, si se logra identificar, pues ya después de un tratamiento previo, porque eso puede ocurrir, se da un tratamiento y ¿qué pasa con la enfermedad? No se resuelve y el paciente regresa a la clínica, pero ya en ese tiempo se trabajó en el diagnóstico, ya con el diagnóstico ya más definido, entonces se puede modificar la terapéutica que se había iniciado. ¿Estamos bien ahí? Bueno, entonces vamos a hablar de las clamidias. Veamos el ciclo de las clamidias. No son bacterias como las que ustedes han estado estudiando, la salmonella, las pseudomonas, la Escherichia coli, sino que esta es una bacteria muy especial, ¿verdad? No se tiñe con Gram, aunque puede tener un peptidoglicán que les decía que está codificado en los genes para producir esa estructura celular. ¿Es Gram negativa? Sí, es Gram negativa. Me presenta una membrana externa y una interna, al igual que las bacterias Gram negativas. En algunos textos, como les decía, se dice que parece una espora porque su estructura es esférica. Ahora, la particularidad de las clamidias es que tienen dos ciclos. ¿Se acuerdan? Un ciclo infeccioso y un ciclo replicativo. ¿Cuál es la partícula infecciosa? El cuerpo elemental, el que se transmite, el que está en el ambiente, el que resiste las condiciones adversas. Y la parte metabólicamente activa es el cuerpo reticular. Entonces, el que se reproduce, el que se divide por fisión binaria, el que establece la infección. Entonces, tiene dos ciclos, ¿verdad? Que consisten en el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. Ahora, veamos. La partícula infecciosa sería el cuerpo elemental, ¿verdad? Que es el que llega a producir la infección, a adherirse a sus receptores, la célula hospedera, y luego se replica en el fagosoma de la célula. Ahí se divide por fisión binaria. Ya en este caso pues se forman varios componentes ya divididos por fisión binaria, y esto es lo que se llama, esto ya no sería cuerpo elemental, el cuerpo reticular, que es metabólicamente activo. Como estos parásitos son energéticos, dependen de la energía del ATP de la célula del hospedero, aunque pueden sintetizar sus proteínas, sus aminoácidos, pero la maquinaria energética no la tienen, dependen de la célula eucariótica. Entonces, cuando estas estructuras se detectan en las células, entonces se llaman inclusiones citoplasmáticas, de ahí que puedan ayudar en el diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo elemental? Tiene enlaces cruzados muy resistentes de cisteína, que es un aminoácido azufrado. Eso le da una gran resistencia para estar en el ambiente y ser infeccioso. Pero el cuerpo reticular ya no tiene esos enlaces, esas cadenas de cisteína que le dan esa resistencia al cuerpo elemental, ya no las tiene, y es de vida intracelular. Como estos son parásitos intracelulares, no pueden vivir afuera de la célula hospedera. Entonces tenemos acá, parasitan las células epiteliales del hospedador, principalmente aquellos epitelios cuboides cilíndricos
no ciliados que se encuentran en membranas mucosas, por ejemplo, de la uretra, del endocervix, de las trompas de falopio, del recto, del ano, de la conjuntiva, del tracto respiratorio. Ahí es donde llega el cuerpo elemental a adherirse y establecer la infección y a replicarse. Vean que cuando una clamidia toma una célula, los principales factores son la destrucción de la célula. Y debido a que el organismo tiene que dar una respuesta intensa, se generan procesos inflamatorios. Entonces, lo que hace la clamidia es destruye la célula y provoca una reacción inflamatoria intensa. Ahora, con respecto a los componentes, hablamos de una pared celular que tiene lipopolisacáridos, como toda bacteria gram negativa, pero esta actividad de endotoxina es débil, no es como las otras que ustedes conocen. Ahora, componentes serían principales. El componente es una proteína principal de la membrana externa, acá en inglés, ¿verdad? Componente principal, outer, en inglés. Pero esta membrana externa pues es antigénica y le permite a las clamidias clasificarse en 18 variedades, ¿verdad? Tiene variedades serológicas que son 18, se llaman serovariedades. Existe otra proteína principal. Bueno, como esta puede variar, ¿verdad? Genéticamente, le permite tener esas 18 serovariedades serológicas. Pero hay otra proteína importante de la pared celular que es conservada, quiere decir que no da oportunidad de mutación, que es esta proteína de la membrana externa 2, y es compartida por todos los miembros del género Clamidia. Ahora vamos a ver que el cuerpo elemental pues se va a unir a los receptores, que es un receptor que se encuentra en las células de las mucosas, que es del tipo naturaleza sulfato de heparán. Ese sulfato de heparán lo tiene la clamidia en su superficie y reconoce pues esos receptores a nivel celular. Ahora veamos de las clamidias las que nos interesa, y vamos a ver un cuadrito. Hay 3 especies. Clamidia, en algunos textos pueden encontrar Clamidófila citasi, Clamidófila pneumoniae. Pero en este caso nos interesa no la Clamidófila pneumoniae ni la citasi, que ya la vieron ustedes en alguna clase, sino que la Clamidia trachomatis. Esta Clamidia trachomatis puede causar una variedad de infecciones, puede causar infecciones oculares. Hablamos de tracoma, que es la principal causa de ceguera en el mundo, pero esa no es de transmisión sexual, aunque yo la voy a describir brevemente. Y las otras enfermedades pues son enfermedades a nivel de útero, enfermedades de transmisión sexual que se dan en el varón y en la mujer, y también la otra serovariedad, el linfogranuloma venéreo. Ya vamos a ver un cuadrito para que nos ubiquemos mejor. Entonces vamos a ver que las células del epitelio cilíndrico no ciliado, cuboidal y de transición son las células que se encuentran en estas membranas mucosas, en donde la clamidia va a encontrar, la Clamidia trachomatis va a encontrar su receptor. Ahora, existe un serovar de Clamidia trachomatis que se llama, produce la enfermedad linfogranuloma venéreo, que lo abreviamos así, ¿verdad? Y esta clamidia se va a replicar en otro sitio anatómico diferente a lo que he mencionado de los epitelios acá. Se va a replicar en los macrófagos de los ganglios linfáticos. Por eso es que la forma clínica se llama linfogranuloma venéreo, que es de transmisión sexual, también producida por otra serovariedad de la Clamidia trachomatis. Ahora, ¿cómo entra la célula esta variedad del linfogranuloma venéreo, este serotipo? Va a entrar y se va a producir una lesión a nivel de ganglio. Esa lesión puede ser una pápula pequeñita que después se ulcera. Lo que ocurre acá es que el ganglio se agranda, se llena de pus, en algún momento puede romperse el ganglio y se forma una úlcera, pero todo el tejido alrededor queda edematizado y así se puede producir
tanto en el varón como en la mujer. En la mujer, pues un edema bastante amplio de los labios mayores. Entonces, vean, produce lesiones necróticas. Entonces, el ganglio tumefacto se llena de pus, se puede romper, se drena ese líquido o se pueden producir fístulas, ¿verdad?, que drenan ese material, ya sea absceso o fístulas a partir de ese ganglio. Ahora, con respecto a estas enfermedades, dice que no se produce inmunidad duradera y puede haber reinfección, ¿verdad? En el caso de las enfermedades de transmisión sexual por clamidia, hablemos de una cervicitis, de una uretritis. Vean que cuando la persona ha tenido una enfermedad sintomática, la enfermedad puede resolverse por sí sola, puede evolucionar a cuadros más severos, pero en algunos casos se resuelve sin tratamiento o evoluciona a formas graves, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer. Entonces, los casos de reinfección son delicados principalmente en el tracoma, que es la afección ocular que dije yo que no es de transmisión sexual, pero las menciono porque está dentro de la gama de lo que produce clamidia trachomatis. El tracoma es una queratoconjuntivitis crónica, ¿verdad? Entonces produce estructuras linfoides en la conjuntiva tarsal, que es el borde interno del párpado, y en la conjuntiva ocular. Entonces ahí se generan esos folículos linfoides y al final, si se adquirió en la infancia esta enfermedad y se vuelve a presentar en la edad adulta, ¿verdad?, ya viene un proceso ya con más energía y viene también el mecanismo de respuesta inmune, y la reinfección lo que ocasiona es un daño tisular, ¿verdad?, de respuesta inmune de tanta infección que ha habido y reinfección en el ojo. Al final, pues la persona pierde la vista. Les decía yo que es la primera causa de ceguera a nivel mundial y es endémica en algunos países. Bueno, entonces vea que produce infecciones oculares crónicas, y lo que ocurre es que después de una inflamación que viene la cicatrización, ¿verdad? Y si la cicatrización es a nivel de las trompas de falopio, ¿qué ocurre? De una clamidia trachomatis que produzca enfermedades de transmisión sexual. Va a haber esterilidad irreversible y disfunción sexual. Y en el ojo, esa complicación de esa fibrosis y de esa queratoconjuntivitis a repetición va a producir también cicatrización y al final ceguera. Bueno, entonces veamos acá, les mencionaba que presenta una pared celular gran negativa, que es rígida pero no tiene péptidoglucano. Algunos autores dicen que aunque no tenga péptidoglucano, tiene los genes para codificar la producción de este componente. Por lo tanto, las lisosimas carecen de efecto, ¿verdad? Y no hay pared celular con peptidoglicano, no hay una disgregación del ácido N-acetilmurámico y de la mureína. ¿Se acuerdan que la lisosima rompe el enlace beta-glucosídico del peptidoglicano? Tampoco podrían dar efecto los antibióticos que pueden alterar, ¿verdad?, la síntesis de la pared celular. También presenta un sistema de secreción de tipo 2, que ustedes ya lo vieron en algún momento. Y hay una situación, la característica de la relación hospedero-parásito. Muchas enfermedades producidas por clamidias permanecen subclínicas, y hablamos después de reactivación. Entonces, ¿qué pasa con ese equilibrio con el hospedero? Que la persona puede tener la clamidia y no tiene síntomas, y ahí está latente. Puede evolucionar, que se curó espontáneamente, sí, o puede evolucionar a cuadros severos. Bueno, entonces, en el hospedador natural hay un equilibrio, ¿verdad? Enfermedades asintomáticas, y vean que la regla es una infección subclínica. Por eso es que en algunos países hacen el cribado para las clamidias en las mujeres jóvenes en edad reproductiva, más que todas las mujeres, porque el cribado lo que hace es detectar en personas asintomáticas si realmente están infectadas. ¿Por qué? Porque como es asintomática, no presentan ningún síntoma, aspecto clínico o que lo que el médico pueda sospechar, porque ni la secreción endocervical puede ser manifiesta como en el caso de una gonorrea.
o de una otra anormalidad, ¿verdad? O en la secreción uretral. Ahora veamos las reglas de la infección subclínica. Eso es lo que todo mundo podría tener. Por eso en que en algunos países se habla de millones. En Estados Unidos la clamidiasis de transmisión sexual es una de las enfermedades que predomina. Es muy común en Estados Unidos. Se habla de millones de personas que se enferman en el año, pero es que allá hacen cribados para detectar que las personas la tengan en su clínica y tal vez someterse a un tratamiento. Y vean que la excepción es la enfermedad manifiesta, o sea que todo el mundo puede tener allá en Estados Unidos la clamidiasis, ¿verdad? De una manera subclínica. Y habrá algún caso en que hay síntomas, que bueno, ¿verdad? Porque se puede detectar, pero en los demás casos no. Entonces aquí tenemos en este cuadrito pues de la clamidia trachomatis el espectro de hospedadores. Sabemos de la clamidia trachomatis el humano es el único, ¿verdad? De la neumonía también, y de la citasis los periquitos, los loros. Entonces veamos, la clamidia trachomatis es principalmente patógeno del ser humano. Y aquí están las biovariedades: linfogranuloma venéreo y tracoma. Y dijimos que tracoma no nada que ver con lo sexual, pero yo se las menciono porque forma parte de lo que tengo que ver de las enfermedades, ¿verdad? Pero ya les hice un paréntesis que vamos a ver lo sexual. De ahí las enfermedades: linfogranuloma venéreo, tracoma ocular, enfermedad oculogenital, neumonía del lactante. Y de ahí pues las estructuras de los cuerpos elementales que se pueden ver en algunas tinciones que les permite diferenciar lo de la clamidia trachomatis con la clamidia pneumoniae y la citasis con respecto a la morfología de los cuerpos elementales que se ven en las pruebas, la citología, ¿verdad? Los cortes o los cultivos que se han teñido adecuadamente para poder detectar. Entonces las inclusiones también, la morfología que pueden tener, las inclusiones citoplasmáticas que vemos que son los cuerpos elementales que están replicando en el fagosoma de la célula hospedera. Bueno, tenemos acá nuevamente, aquí tenemos las 3 clamidias, ustedes lo revisan, nos interesa nada más esta parte de clamidia trachomatis, no me voy a detener. Ahora veamos las infecciones producidas por clamidia trachomatis. Aquí les mencionaba el tracoma, hay serotipos que están involucrados. Por ejemplo, el tracoma endémico, los serotipos AB, BA y C. El tracoma les decía que es una queratoconjuntivitis crónica que vea que produce estos folículos linfoides en la conjuntiva tarsal, en el párpado. Puede haber triquiasis, quiere decir que el párpado edematizado se vuelve contra la conjuntiva y vean que las pestañas rozan como un cepillo en la conjuntiva. Entonces eso aumenta pues la fricción, aumenta el daño. Bueno, al final todos estos procesos, si no se curan a tiempo y no se controlan, o que de repente vuelva a haber una reinfección repetidas ocasiones, va a generar la pérdida de la visión por cicatrización de la córnea, ¿verdad? Entonces hay una fibrosis y les decía que es la primera causa de ceguera. Las enfermedades de transmisión sexual están en los serotipos del D al K. El linfogranuloma venéreo está el L1, L2, pero también está el 2, L2A, L2B y el L3. Y veamos pues, les mencionaba que este es el cuadro clínico del tracoma, ¿verdad? Lo que se produce es entropión y triquiasis. Entropión es que el borde del párpado inflamado como que se da vuelta, ¿verdad?, en torno a la conjuntiva, y las pestañas lógicamente tienen que irse también para ese lado. Entonces eso produce roce. Bueno, hablemos de la clamidiasis urogenital. Vamos a ver que les decía yo que es prevalente en Estados Unidos. Es una de las enfermedades muy frecuentes en Estados Unidos entre personas jóvenes, adolescentes jóvenes. Y vean que ahí se describe que el CDC
informa que por lo menos se detectaron 1.7 millones en el año 2017. Y a nivel mundial ni se diga, ¿verdad? Anualmente más de 2 millones. Y vean, predomina en personas de menor edad, por ejemplo, adolescentes y adultos jóvenes. En algunos grupos étnicos minoritarios, por ejemplo, algunas razas, y en parejas sexuales nuevas o alguien que tenga múltiples parejas o que esté cambiando de parejas muy frecuente. Predomina más en mujeres que en hombres, ¿verdad? Se le da importancia a las mujeres porque son asintomáticas también, ¿verdad? Y efectos adversos, en el caso de las mujeres, afecta a la salud reproductiva. Una clamidiasis a nivel de estructuras de los órganos reproductores, ¿verdad? Llámese endocérvix, trompa de falopio, al final lo que va a producir no solo es en sí la patología de una secreción, de un malestar, de una disuria, de una poliacuria, sino que va a afectar la función reproductiva. ¿Por qué? Porque todos estos mecanismos de la respuesta de las clamidias dijimos que produce inflamación. Es una de las respuestas importantes, la inflamación. Y cuando las trompas de falopio están afectadas, porque la enfermedad, pues la clamidia puede pasar del cuello del útero, el endocérvix, a las trompas de falopio. Y esa inflamación lo que va a producir al final es fibrosis, y esto va a evitar que el óvulo, pues fecundado, pueda atravesar y llegarse a implantar en el endometrio, y eso va a afectar la salud reproductiva. Entonces se generan embarazos ectópicos. Entonces, esterilidad irreversible y embarazos ectópicos. Además, todas estas enfermedades lo que generan también es la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? En esas mucosas dañadas, con esas secreciones, se genera pues que sea fácilmente adquirido este virus. Ahora, las infecciones genitales de clamidia causadas por Clamidia trachomatis y la conjuntivitis de inclusión. Ya vamos a ver de qué se trata. Decimos que son los serotipos de la D a la K, y en países industrializados, ¿verdad? En países desarrollados, Estados Unidos, Europa. Y la conjuntivitis de inclusión, que también se puede adquirir cuando alguien tiene un proceso a nivel de las infecciones genitales. Es fácil que la misma persona se inocule la clamidia a nivel ocular, y hablamos de un proceso de autoinoculación, o puede ser un contacto oral, genital. Entonces ahí pues le pegó la clamidia en el ojo, o se tocó sus órganos sexuales y se tocó sus conjuntivas, ahí quedó inoculada la clamidia. Ya esto es diferente a lo que hablamos del tracoma, ¿verdad? Porque el tracoma se da más que todo en niños, en países con hacinamiento, niños desnutridos, con falta de higiene, y se transmite más que todo por los dedos, porque los niños alojan esa variedad de la clamidia trachomatis, que es agente causal del tracoma, la alojan más que todo en su aparato respiratorio y digestivo. Entonces es fácil que por la gotita de saliva o por las heces se pueda transmitir a otros niños. O las moscas. Las moscas se posaron en el ojo de un niño que tenía tracoma y se fue a posar a un ojo de un niño sano, entonces ahí se transmite. Pero ese es el tracoma, ¿verdad? Lo vamos a sacar ahorita de contexto. Entonces esta conjuntivitis de inclusión es cuando una persona tiene una enfermedad a nivel de genitales y toca esas secreciones después de tocar los ojos, ¿verdad? Puede ser un contacto, como les decía, genital oral. Ahora, puede producir síntomas, ¿verdad? Ya les hablaron de la uretritis gonocócica en este caso. Pueden haber síntomas parecidos. Aquí no se van a encontrar clamidias en la secreción uretral, ¿verdad? No se pueden ver, ¿verdad? Más que todo les decía al principio, la clínica es bien importante, ¿verdad? Entonces el paciente puede tener una uretritis no gonocócica, el varón, y puede tener epididimitis. Y ante el examen, esa secreción que puede obtenerse del pene, no va a revelar las clamidias ahí, porque eso no se ve, las clamidias no se ven en los extendidos, como lo vieron con el gonococo. Puede producir también proctitis
y proctocolitis en hombres que hacen sexo con hombres, ¿verdad? Entonces vean que la enfermedad puede ser sintomática o no, y esto pues puede aumentar el contagio. La persona no tiene síntomas y confía en que la otra persona está bien, y entonces ahí viene el contagio. ¿Se puede dar una conjuntivitis de inclusión de recién nacidos? Sí. ¿En qué momento? No solo en el adulto que tiene una enfermedad a nivel de sus genitales, sino que la madre que tiene una clamidiasis durante el nacimiento, el paso por el canal vaginal de una madre que está contaminada con la bacteria, puede dar lugar a que el bebé adquiera esa conjuntivitis de inclusión, sin nada que ver, ¿verdad? Porque se llama conjuntivitis de inclusión tanto del adulto como del niño, porque se pueden ver en las muestras inclusiones citoplasmáticas, en muestras pues adecuadas, tratadas pues con procedimientos adecuados. De la uretritis y de cervicitis podemos decir que en el hombre hay síntomas, ¿verdad? ¿Cómo se llama el dolor a la micción? Disuria, ¿verdad? Hay también una secreción uretral que no es purulenta. No es purulenta la secreción uretral, como cuando lo vieron ustedes en gonorrea o en tricomoniasis en la mujer, que la tricomoniasis es una secreción que se observa verdosa, espumosa o amarillenta, con mal olor. Vean que la secreción en el varón no es purulenta, ¿verdad? Entonces vamos a ver que si no se logra obtener esta gotita, se puede hacer una presión desde la base del pene para poderla obtener, porque no es espontánea esa muestra, ¿verdad? No es como la gota militar de Neisseria gonorrhea. Entonces vamos a ver, en el hombre hay dolor durante la micción y hay secreción uretral, que vieron ustedes, una secreción blanquecina, no purulenta, y las infecciones asintomáticas son más comunes en las mujeres. Ya dijimos que ahí se puede confundir el moco cervical de la mitad del período o con las secreciones normales de la uretra, de la vagina, y no se puede advertir que sea una secreción producida por una clamidiasis. Ahora, en la uretritis aguda, puede ver, hay uretritis aguda, ¿verdad? Ya con todos los síntomas que puede experimentar el paciente, y puede haber una cervicitis mucopurulenta. Ya si a nivel de cervix se pueden observar las secreciones, acá tenemos, ¿verdad? La cervicitis mucopurulenta a nivel del cuello uterino. Bueno, la complicación en las mujeres de la uretritis, de la cervicitis, de la salpingitis a nivel de trompas de falopio es una EIP, enfermedad inflamatoria pélvica, que no solo compromete esos órganos, sino que también puede producir hasta la perihepatitis. Y lo más complicado es que hay una esterilidad irreversible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En los países en donde se hace el cribado, se busca a las mujeres sexualmente activas que sean asintomáticas. Ellas son importantes para poder determinar la presencia de clamidias. Como no tienen síntomas, ¿verdad? Puede estar la enfermedad subclínica, porque también se convierten ellas pues en portadoras. Ahora, en este caso pues en los varones hay un 40 puntos, de 40 a 60% son sintomáticos. Vean la secreción que se puede observar, hay prurito o dolor al orinar, hay secreción uretral. Si la cantidad es ligera o moderada, ya dijimos cómo se puede obtener la muestra, ¿verdad? Se presiona desde la base del pene hasta poder obtener acá la muestra. No es purulenta, o raras veces puede estar con ese aspecto purulento. Cuando se hace un extendido coloreado con gran, no vamos a ver clamidias ahí. Lo veían con el gonococo, Neisseria gonorrhea. ¿Qué es lo que podemos ver con un extendido de esa gotita de ese paciente? Nada más polimorfos nucleares neutrófilos, eso es lo único. Y la cantidad nos puede revelar que hay una gran infección acá, ¿verdad?
Entonces, 5 o más polimorfos nucleares observados con objetivo de inmersión nos correlaciona que hay infección. Esa cantidad nos indica, pues, ¿verdad? Ahora, en los hombres se puede encontrar menos polimorfos nucleares por campo de inmersión, que les indica que la inflamación es mínima. Pero en este caso, pues ahí sí se revela que hay una cantidad en este paciente, en este varón, porque la inflamación es altamente severa. Ahora, se puede tomar otra muestra, además de esa gotita que observaron en el pene, sí se puede obtener una muestra de orina, pero del primer chorro. No es como la muestra de orina que están tomando para la práctica de esta semana, ¿verdad? En el varón, la muestra de orina de primer chorro. Y en el caso, pues, las mujeres también presentan algunos síntomas cuando ya la enfermedad ya ha evolucionado, ya no es asintomática, ¿verdad? Ya hay síntomas, pueden haber también disuria, poliuria y opiuria, como en este caso, leucocitos en orina. Ahora, la tira reactiva que se hace para muestras de orina también podría revelar, ¿verdad? Porque en algunos casos estos síntomas se pueden confundir con enfermedades del tracto urinario, ¿sí o no? Casi los mismos síntomas puede experimentar el paciente. Pero en este caso, cuando se hace la tira reactiva, los nitritos son negativos, porque no hay leucocitos. Y el urocultivo, lógicamente, no va a revelar ningún tipo de crecimiento. Ahora, en el caso de las mujeres, vean que no es una secreción bastante como el considerable que se pueda detectar en algunos casos. En algunos casos puede ser que la secreción uretral sea discreta, sea mínima. ¿Y cómo garantizar que esa persona tiene o no la clamidia? ¿Verdad? Bueno, ahora veamos el caso del varón. La epididimitis también, 1% de los hombres están infectados y presentan este cuadro clínico. Vean, hay dolor testicular, hay edema escrotal, secreción uretral, hay hidrocelia, acumulación de líquido. Ahora, si estos síntomas se dan en personas, en varones menores de 35 años, puede asociarse con una clamidiasis, ¿verdad? Pero si son personas mayores, podría ser un trastorno prostático o una enfermedad del tracto urinario. Habría que valorar ahí. Ahora, ¿cuál es la prueba de que no era una infección de vías urinarias con esos síntomas que presentaba el paciente? Porque le dieron tratamiento con antibióticos y el paciente no mejoró. Y continúa la disuria, la poliuria, el dolor, todo el malestar. En el caso de la cervicitis, si vemos, hay una producción de secreción bastante considerable. Y vean que muchas pacientes son asintomáticas. No en todos los casos podemos ver esta secreción endocervical, sino que algunas veces no es manifiesta, ¿verdad? Es muy leve, como les decía, se puede confundir con otro tipo de secreción, incluso hasta con el periodo a mitad del ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, esto produce en las mujeres la secreción vaginal, sangrado, ¿verdad? Sangrado intermenstrual, disuria, dispareunia, o sea, dolor al coito, es molesto el coito. Y la secreción cervical puede ser, como en este caso, purulenta o puede ser turbia. Ahora, cuando se hace un examen de esta parte, puede haber sangramiento también, ¿verdad? Cuando el médico toca esta parte, puede haber sangramiento, porque la mucosa está friable, está debilitada. Entonces, ¿qué se observa acá? En el cuello del útero se observa una ectopia edematosa, quiere decir que como ahí se ha descamado el epitelio, ya prácticamente este epitelio ha quedado descubierto, entonces se observa de ese color. Y al hacer un frotis de esta secreción, vean que los polimorfos nucleares ahí están mucho más aumentados, ¿verdad? De 5 a 10 polimorfos nucleares en un campo de 400. La enfermedad inflamatoria pélvica sí es una complicación, que ya la clamidia no se queda a nivel de endocervix, sino que tiene oportunidad de migrar, ¿verdad? Las trompas de falopio puede llegar a producir endometriosis, peritonitis y perihepatitis, que es la afección de la cápsula
del hígado, no llegando al parénquima. Esto se da en un 10 a 35% de las personas y vean que muchos casos son subclínicos. Ahora, pueden haber síntomas inespecíficos, sí, que no ha experimentado un dolor pélvico bajo. Nadie podría asociar que un dolor pélvico bajo, náuseas, podría estar asociado con una clamidiasis genital. Y vean que no hay fiebre, esa es menos frecuente. Sí hay dolor y la enfermedad inflamatoria pélvica es cuando la infección no se queda localizada nada más a cuello de útero, sino que progresa, ¿verdad? Y va atacando el endometrio, las trompas de falopio y puede producir, les decía, la esterilidad irreversible. Cuando las trompas de falopio ya quedan fibrosadas, con tejido cicatrizal, y eso dificulta la concepción. Entonces va a haber infertilidad, embarazo ectópico y dolor pélvico crónico. Esas son las consecuencias de una infección a nivel del tracto genital. Las complicaciones durante el embarazo, podría la mujer complicar. En este caso sí, puede haber un parto a pretérmino, ¿verdad? El niño no termina de desarrollarse, o si nace va a tener bajo peso, puede haber un aborto espontáneo, o puede generarse un mortinato, que es una muerte en el útero antes de las 20 semanas. Una complicación también en algunos pacientes es la artritis reactiva o síndrome de Reiter. Este es un síndrome de varias, como les decía, afecciones. Ahí tenemos uretritis, conjuntivitis, poliartritis y lesiones mucocutáneas, el síndrome de Reiter. Una complicación de alguien que padeció de clamidiasis genital y no se le dio tratamiento y evolucionó. Y vean que toda la inflamación que se genera a nivel, pues, no solo en este caso de los órganos reproductores, sino que también a nivel de la conjuntiva y hasta el sistema óseo. Entonces, vamos a ver, pues, es el 1% de los hombres que va a presentar este síndrome de Reiter, es un bajo porcentaje. Uretritis por clamidias. Proctitis es la afección del recto, y ahí tenemos pues estas cepas de clamidia trachomatis que no son linfogranuloma venéreo. Esta es otra cepa. Vean que son casos asintomáticos, y cuando son casos sintomáticos hay dolor rectal, tenemos prurito, secreción rectal o diarrea. Entonces, ante un examen como la anoscopía o sigmoidoscopía se puede ver pues la mucosa rectal dañada en este caso. Siempre se verán también muchos polimorfos nucleares por campo de inmersión. La conjuntivitis, esta es una conjuntivitis aguda folicular en adolescentes y adultos que no tiene nada que ver con el tracoma, es diferente. Y vean que esta es una afección unilateral, solo de un ojo, no duele, se ve inyección en este caso de material, ahí se ven como líneas rosadas. Hay secreción mucoideo purulenta y una sensación de cuerpo extraño y adenopatía preauricular. Entonces, estos estarían los cuerpos de inclusión que se pueden ver, caracterizando pues la presencia de las clamidias en estas muestras clínicas. La conjuntivitis de inclusión y neumonía del lactante, el bebé nada tiene que ver, ¿verdad? Sino que se contaminó durante el nacimiento por parto vaginal, y se puede presentar de 5 a 12 días después que el bebé nace, o de 4 a 6 semanas. Entonces, lo que ocurre acá, que el niño adquiere la clamidia a través del canal del parto de una madre infectada, y lo que se manifiesta ahí pues es la secreción ocular, ¿verdad? Es una conjuntivitis de inclusión, muy similar pues los cuerpos de inclusión a los que se encuentran en las muestras de las secreciones vaginales. Entonces, la secreción es transparente o mucopurulenta, y vean que hay edema a nivel de párpado. Esa reacción inflamatoria intensa que tiene, pues, produce el cuerpo, pues, ante la presencia de las clamidias. También se puede manifestar con rinitis y tos en estacato. Bueno, estacato, pues, es una tos en la que es una tos corta, de corta duración. Bueno, estacato es un término
italiano que tiene que ver con música, ¿verdad? Pero también en este caso pues aduce a la forma de la tos que presenta el lactante. Es una tos cortante, ¿verdad? Como pausada, con unas respiraciones profundas. El linfogranuloma venéreo, veamos, es otra forma de transmisión sexual que se va a dar en hombres y en mujeres. No vayan a confundir con el granuloma inguinal, ¿verdad? Esa es otra entidad clínica. Entonces aquí están las serovariedades de Clamidia trachomatis con esa proteína de la pared celular, ¿verdad? Formas de linfogranuloma venéreo invasivos. Lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Ataca los ganglios, se produce primero una pápula que después se ulcera, se forma, se necrosa el ganglio, ¿verdad? Se puede liberar de ahí material purulento o se forman fístulas, y en el caso de la mujer también hay un edema bastante grande en los labios mayores. Es una inflamación que no solo se localiza en donde entró la clamidia, sino que también en los tejidos adyacentes. Eso puede producir tumefacciones y elefantiasis. Ahora, con respecto a la epidemiología, bueno, se dice que se presentaba solo en países como África, como países en donde hay hacinamiento, donde hay prácticas higiénicas diferentes, pero hay casos en Estados Unidos y en Europa, en países desarrollados se han encontrado casos, y sobre todo es cambiante porque se ha encontrado, les mencionaba que se encontraron casos de proctitis y proctocolitis en hombres que hacían sexo con hombres. Bueno, ahí tenemos pues cómo se manifiesta el linfogranuloma venéreo. El inicio es, bueno, que las clamidias pueden entrar por pequeñas escoriaciones, laceraciones finas, por ahí penetra la clamidia. Entonces en este caso se produce una pápula, una úlcera, una lesión herpética, muy pequeñita, pero después se deja evolucionar, se deja que crezca el ganglio que produzca esa tumefacción, y también pues en este caso pues hay un síndrome inflamatorio inespecífico, hay uretritis y cervicitis también en estos casos, y en los estados tardíacos puede progresar a síndrome inguinal. O sea que la clamidia va evolucionando. Entonces vean ustedes, esos ganglios inflamados tumefactos se llaman bubones, son dolorosos, pueden ulcerarse, necrosarse, y vean las manifestaciones sistémicas: fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, y los leucocitos pues están aumentados o bajos. Leucocitosis, están altos, ¿verdad? Entonces vean que son lesiones unilaterales, o sea que un ganglio tumefacto va a estar solo en un lado. Entonces pueden drenar pus y se producen las fístulas, que son esos trayectos que van drenando todo ese material de esa reacción inflamatoria. Entonces al final se produce fibrosis del tracto genital. El linfogranuloma venéreo también puede producir fibrosis del tracto genital, elefantiasis, estenosis, o sea, reducción, y fístulas o esclerosis subcutánea, que es una forma pues como de engrosamiento, de fibrosis de la piel adyacente. Bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, entonces en el caso de la proctitis invasiva, lo que les decía, proctitis y proctocolitis, hay manifestaciones, hay síntomas clínicos: fiebre, tenesmo, prurito anal, secreción rectal. Pero mientras esos síntomas no se puedan correlacionar con la enfermedad, podría tratarse incluso hasta de una enfermedad de Crohn, que es una reacción inflamatoria a nivel intestinal. Y la complicación tardía que se puede dar es una estenosis rectal, o sea, estrechamiento de esa zona, fístulas anales y linforroides, que son linforroides, crecimiento de tejido linfático alrededor del ano. Eso es lo que se denomina linforroides. Con respecto a la evolución natural de las enfermedades producidas por clamidias, vean que hay diferentes formas de ver este tipo de evolución. La persona asintomática
no tiene, ¿verdad?, ningún malestar o puede tener algunos síntomas inespecíficos, porque les decía yo que la clínica juega papel importante, pero hay algunos síntomas que son compatibles con otras enfermedades y mientras no se demuestre la presencia del microorganismo, que en este caso no es fácil, hay que dar un tratamiento. Entonces, la resolución espontánea se puede dar, ¿verdad? O puede haber una infección persistente. Esa infección persistente puede condicionar a que más adelante, ¿verdad?, se pueda producir una manifestación clínica con o sin complicaciones. Si hablamos de complicaciones en la mujer, ¿cuál sería? La enfermedad inflamatoria pélvica. Ahora, la resolución antes del tratamiento reduce el riesgo de infección, pero por eso les decía que había que ser cribado de las mujeres sexualmente activas en edad reproductiva para que puedan detectar que son asintomáticas, ¿verdad? Porque se dice de que si se tratan, aunque no tengan síntomas, se acaba el problema. Entonces vamos a ver que del 10 al 40%, muchas enfermedades asintomáticas se resuelven sin tratamiento, no necesita tratamiento el paciente. Ahora, puede haber infección persistente, que se puede manifestar, y otras que pueden evolucionar más a cuadros más severos, como la inflamación, enfermedad inflamatoria pélvica en un 4% de los casos. Y en el caso de que se detecten infecciones, un 50% de personas que presentaron infecciones genitales se resuelven en un término de 1 año. Y hay un 10% en que son persistentes, es que se resolvieron por sí solas. Con el diagnóstico, ¿cuánto tiempo tengo, niños? El diagnóstico que ya lo vamos a tratar después, pero es difícil, ¿verdad? Es difícil en este caso. Una de las pruebas que es más fidedigna, más confiable, más rápida, ya las mencionó el licenciado, es la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que es la más confiable. Entonces, quizás en otro momento vamos a terminar, porque ya solo quedaba esta parte de diagnóstico, ¿verdad? Se habla de cultivo, la recolección de las muestras, anticuerpos fluorescentes, no sé si hay varias, ¿verdad? Prevención y control, pero en otro momento yo se la voy a terminar, ¿va? Junto con la vaginosis bacteriana. Les agradezco mucho.